Hola, buenas tardes a todos. Voy a invitar ya a que se conecte con nosotros a nuestro poeta invitado de la tarde en este agosto clandestino. eh, pues este agosto clandestino de urgencia y de pandemia, ¿no? Pandémico y clandestino le estamos diciendo. El protagonista de esta tarde es el zaragozano Juan Marqués. Y bueno, vamos a ver si se conecta y podemos charlar. Gracias a todos los que estáis entrando y gracias por las palabras y por los visionados en diferido que están siendo muy interesantes. Hombre, don Juan, Hola, ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? Hola Enrique, buenas tardes. Bueno, pues ya estamos en nuestra hora en punto. Eres el autor ahora mismo más puntual de este agosto y te lo agradezco. Lo- lo- los zaragozanos tenemos fama de puntuales, creo. Entre otras Entre cosas, otras muchas nos cosas. atribuyen. Sí. Bueno, primero buenas tardes y gracias por prestarte a esta trampa. Estaba tratando de recordar la primera vez que tú y yo nos conocimos, y creo que fue en Teruel, en La Piedra en el Charco, y de esto hace una década. Y mi pregunta es, en aquel momento eras todavía, pues yo creo que acababas de acabar la carrera, ¿no? Una cosa así, ¿no? Estabas, eh, juraría, ¿no? ¿Quién es el Juan Marqués? Cómo ha cambiado Juan Marqués desde entonces? Qué barbaridad, qué difícil para empezar, ¿no? Eso parece, es una pregunta que te agradezco, pero sí, me obligas a pensar en cosas que yo hacía tiempo que no recordaba. Realmente sí, es verdad, lo de Teruel, aquel encuentro que nuestro querido Nacho Escudín montó en Teruel en el 2008, 2009, ¿no? Fue Puede 2008. ser una locura, ¿eh? Sí, 2008, fue en 2008 seguro, sí, lo sé por... Yo soy muy malo con las fechas, pero me acuerdo por otras cosas, ¿no? Y sí, no sé si nos conocimos allí, creo que sí, pero o sea, me acuerdo desde luego de aquellos días contigo allí, eso sí. Y, y joder, pues fíjate, es que no sé, no tengo ni idea, o sea, es que yo no pienso mucho en mí mismo, que es uno de los temas de esta tarde, creo. Pero si me remonto a aquel chico de 27 años del 2008, pues no sé. Pues bueno, ahora soy poeta, digamos, edito, lo cual es lo más irrelevante, pero bueno, en fin, la vida ha cambiado en cosas mucho más importantes y bueno, no sé, creo que estoy más centrado, creo que estoy menos disperso, igual de confundido, pero con menos justificación y, en fin, y ya, pues a la puerta de los 40, ¿no? Y no, pero ando bien, ando realmente bien, nunca he sido un hombre de extremos, ni en cuanto a alegrías, ni en cuanto a depresión. O sea, soy como inmune a la depresión y al entusiasmo, ¿no? O sea, que nunca, soy como muy regular en mí y creo que eso no ha cambiado en lo fundamental. Y desde aquel Un tiempo libre, ¿no? Que es tu primer libro hasta tu reciente premio, tu último libro, 2020, ¿cómo has visto evolucionar tu poesía? Porque siempre ha sido como muy al hueso, ¿eh? Voy a preguntarlo así. Mm. Pues a ver, bueno, es que a ver, como tú bien sabes, Eres tímido, no quieres contestar a esto, pero es una trampa. no, que no sabes, no, bueno, claro, es que, a ver, o sea, si la gente se confunde conmigo, yo estoy poco acostumbrado a hablar sobre mi poesía, de verdad, porque no me gusta, porque lo hago poco, porque yo no me suelo prestar a esas cosas, pero si tú me dices, Bueno, ven, lo yo te lo dejo todo agradezco y mucho, ¿eh? no me gusta, bueno, o sea, en fin, incluso las presentaciones de mis libros nunca he recitado, no me gusta mucho, o sea, dejo hablar, pero yo no me mojo demasiado, o sea, no escribo poéticas ni prólogos a mis cosas, o sea, digamos que si alguna vez doy pistas sobre lo que hago, lo hago en reseñando a otros, ¿no? O sea, De esto hablaremos lo también. que, lo que yo, sí, lo que yo opino sobre la poesía está, digamos, en mi obra crítica, por decirlo así de una forma pedante, ¿no? Entonces, pero es que aparte de eso, es que realmente creo que nadie es más inútil para hablar de su obra que el propio interesado, ¿no? O sea, creo que la gente realmente no, o sea, nos deberían inhabilitar
realmente, de una forma oficial, para hablar de nosotros mismos, de nuestra obra, porque incluso yo a veces me he encontrado con cosas extremas, ¿no? De en recitales o en alguna situación, estar de repente hojeando un libro mío, buscando un poema, y de repente encontrarme publicado un poema que yo hubiera jurado, pero jurado, vamos, medio minuto antes, si me hubiesen amenazado con torturas, de, oye, ¿este poema se publicó o no? Pues hubiera jurado que no, que se descartó. O sea, que es que ni siquiera sé muy bien, o sea, yo nunca me leo, no sé muy bien lo que he hecho, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, yo lo que sí que te puedo decir es que no sé, o sea, yo nunca, no soy un poeta, o sea, bueno, a ver, ¿cómo lo digo? O sea, nunca me siento a escribir un poema. Yo nunca me he propuesto escribir un poema, jamás, nunca en mi vida. Bueno, sí, en la facultad, ¿no? Cuando teníamos 15 años y 18 y tal, y en fin, éramos ingenuos y queríamos ser poetas, ¿no? Pues sí, ahí uno se esforzaba, ¿no? Y hacía todo el ejercicio, o sea, la gimnasia, ¿no? Del poeta, pues hacer octavas reales, ¿no? Y décimas. Pero pero no, de hecho, una vez que yo comprendí que yo no tenía talento y comprendí que no, que la poesía no era lo mío, fue cuando de repente empezaron a aparecer los poemas, ¿no? O sea, fue como, sí, bueno, fue realmente automático, ¿no? En cuanto yo tiré la toalla y comprendí que no, vamos, sin ningún dolor, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de trauma, comprendí que yo no escribía lo que yo quería escribir, es cuando de repente empecé a encontrar cosas, ¿no? Una vez que me relajé. Y yo eso no ha cambiado, espero, en lo esencial, ¿no? Y he publicado 5 libros, la verdad, es que sí, son 5 libros en 10 años, y que dicho así, la verdad es que yo mismo me agobio, ¿no? Digo, joder, pues, yo me hubiera encantado ser un poeta lacónico y un libro cada 30 años, pero luego nada, ¿eh? Lo eres un poco, ¿eh? Lo eres un poco. Ah, lacónico, pero en los poemas, ¿no? Pero sí, me hubiera gustado ser más difícil y más, así, hacerme más de rogar y tal, pero no, no, parece que Fíjate no. que el crítico Miguel Casado, al crítico Miguel Ujú. Casado le oí una vez en una ocasión, que también es un poeta excelente, decir esto mismo, ¿no? Que deberíamos intentar que los poetas no opinasen sobre su obra, ¿no? Que son los que menos objetividad pueden guardar hacia ella, ¿no? Sin duda. No, ya que incluso al revés, incluso yo diría, puestos a ser un poco, no sé, extremo, creo que al revés, precisamente digamos, estar en el secreto de nuestra propia poesía nos impide entenderla, de verdad. O sea, lo que sea, porque al final, o sea, lo que decimos, o sea, yo, igual algunos lectores míos me conocen, pero un lector de Vigo que no sepa nada de mí, creo que de alguna forma o sea, me gustaría saber, por curiosidad, cómo me lee alguien que no sepa absolutamente nada de mí, al que le doy igual, y probablemente él tenga claves o él tenga pensamientos sobre mi poesía que están más cerca de lo que yo pueda pensar, ¿no? O más cerca de mis intentos o de mis objetivos. O sea, Bueno, has hablado, has apuntado ya un poco ese trabajo de crítica literaria que haces bueno, me gustaría saber dónde está, porque has hablado de casi de una relación natural entre tu escritura y a la vez tu escritura crítica, ¿no? Por decirlo, no hay mucha diferencia entre tus libros de poesía y tu crítica, es donde te viertes de la misma manera. pues sí, bueno, le atribuyen tantas cosas a Oscar Wilde que ya no sé si la cita es apócrifa o no, pero al parecer Oscar Wilde decía que la crítica es un género de autobiografía. O sea, y yo sí que lo vivo así, la verdad es que sí, tampoco, por supuesto, la obra crítica está por definición dispersa y es ya inencontrable y aparte que no me gustan, o sea, alguna vez me han propuesto reunir reseñas en un libro y tal y no me gusta porque como lector no me gustan, o sea, los libros que reúnen reseñas no funcionan, no pueden ser útiles para algunas cosas pero no funcionan, ¿no? Entonces yo no he querido hacerlo, pero la verdad es que sí, en las reseñas yo sí que de alguna forma me suelo ir por las ramas, la verdad, lo cual no está bien, ¿eh? Probablemente no sea algo que hable bien de mí como crítico, pero me voy por las ramas y no es que hable de mí, pero sí que digamos, siempre utilizo los libros en fin, intento trascender el propio libro que estoy comentando para intentar hacer una reflexión mayor, no sobre el tema del libro, sino en general sobre el género, sobre un poco sobre literatura, ¿no? Y sobre cuál es un poco el meollo de la literatura, ¿no? Sé que alguna vez me he equivocado porque claro, no es justo, o sea, no es justo coger un libro y, en fin, un libro de poemas, ¿no? De un chaval y utilizarlo para de repente cargar contra una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, en fin, suelo permitirme libertades que a veces salen bien y a veces regular. Bueno, has hablado antes de la objetividad respecto a tu obra, pero entiendo que como lector
esa objetividad también se ve, ¿no? Pasada por ese tamiz de tus propias experiencias. No veo que haya tanto error en ese en esto que estás diciendo. Te puedes equivocar por decir cosas inapropiadas, pero yo al menos no me No, fío de nadie que no diga cosas inapropiadas de vez en cuando. por supuesto, no, eso está muy bien, ¿no? Pero me refiero a ver cómo lo digo, pues no sé, por ejemplo, imagínate que leo un libro de un poeta mexicano, ¿no? Y entonces empiezo a hablar sobre la literatura mexicana, me voy por las ramas de la literatura mexicana, ¿no? Entonces digamos que estoy perdiendo la oportunidad de hablar de un poeta que no tiene nada que ver con su país probablemente, ni con su tradición, pero me pongo a hablar de literatura mexicana, ¿no? Es un ejemplo malo porque no lo Ujú. hago, pero sería así, ¿no? Eso es un error crítico porque sí, me parece que hay que Te hablar del libro, ¿no? desvías, ¿no? Hay que hablar de lo que... Sí. Bueno, como no te gusta leer tus cosas, ¿nos lees un poema? Venga, ¿cuál? Son muy, escuchas, son muy cortitos, así que tampoco, Bueno, bueno, los últimos no tanto, no, no, pero... es que A no, ver, no, esto lo quiero aclarar. Aprovecho, te agradezco que me des la oportunidad de aclarar que, claro, es que yo siempre lo que sí que me da miedo es que me malinterpreten. Tengo un tenor, que eso me encantaría perderlo, ¿no? El terror a ser malinterpretado, que eso es algo que me agarrota, me encantaría perderlo, ¿no? Y a mí, o sea, no hay figura más odiosa, como esto de la poesía, es como el Festival de la así Vanidad, es. ¿no? Siempre, siempre existe la figura odiosa y detestable y habitual del poeta que, no, no, yo no quiero leer, no, yo no leo, ay, no, no. No, y que, bueno, vale, si me insistes, venga, si me insistes aquí, mira, casualmente tengo en el bolsillo 30 poemas inéditos que voy a leer, ¿no? Y al final está 20, 40 minutos leyendo, ¿no? Y claro, yo digo tanto lo de que no me gusta recitar que a veces he pensado, joder, a ver si voy a parecer yo uno de No, esos, ¿no? en este, Y no, no, la verdad es que en no. este festival Pero, conocemos tu timidez, o sea, no es, vale, no, no, pero no es timidez, es incluso, ¿cómo decirlo? Es una inseguridad que no tiene tanto que ver con la obra, sí, que yo no es que a mí no me gusta muchísimo mi propia poesía, ¿no? Ni mucho menos. Y yo sé quién soy en ese sentido, como Don Quijote, ¿no? Pero bueno, creo que no gana, o sea, creo que mi poesía, o sea, no sé, que mi poesía no gana nada, más bien al revés, ¿no? Pierde probablemente si no se lee uno en su casita, ¿no? Pero bueno, que nada, pues no sé, yo tengo aquí mis libros observándome con severidad, sí. ¿no? Y no sé qué hacer, la verdad que Ah, te prometo que no, escúchame, no, no he preparado. escucha, abre, Dime. abre al azar, pero si te molesta mucho, leo yo uno, ¿eh? Por favor, lee tú, uno, sí, sí, empieza tú, por Venga, favor, te lo agradecería. Tú que lees mucho no mejor. leo mucho mejor, no es verdad. Bueno, tengo aquí este a mano, ¿eh? El cuarto de Vale, estar es tu penúltimo libro. sí. Bueno, aquí un poema cortito, ¿eh? Que se llama Ujú. Marrón casi naranja y está dedicado a Ah, Lorena Simón. Dice, sí. no haremos del futuro otra superstición. Cuando sea mayor voy a tener 6 años. Hmm. Me encanta que leas ese poema porque era el que más me gustaba de ese libro, la verdad. Sí, y Lo he abierto al azar, pero la verdad que el libro está muy bien y además nos has acostumbrado a que tus libros estén en general muy bien y muy atemperados. Te hablan del laconismo en los poemas, pero yo te he dicho antes al hueso y podía utilizar la imagen de la raíz también, ¿no? De extractar una imagen, sí, eh, no sé, casi desnuda, ¿no? Casi, y una simple imagen, no te pierdes en bamberas. Los barrocos sí que metemos muchas imágenes, así y tal. Tú vas a una, ¿no? pero también eso me gusta, ¿lo ves? Eso, ahora mismo en este momento lamento no haber pensado más sobre mi propia poesía porque me gustaría saber explicarte bien todo eso, ¿no? Porque cuando, claro, a mí me han dicho con razón, todo esto que dices es verdad, es así, o sea, no se puede negar, ¿no? Pues soy que esencialista, que en fin, que no, que con la famosa economía de recursos, siempre alguien habla de Japón, ¿no? Siempre sale Bueno, eso, ¿no? Y sí, claro que... aquí todavía no, aquí ¿Eh? todavía no. Ya, ya. No, pero o sea, sí que está todo eso, pero a ver, es que, bueno, es que, o sea, uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Y bueno, en el último libro sí que me he desmilenado y son poemas mucho más largos, ¿no? De No lo he páginas leído y tal, todavía, te pero pido perdón porque lo voy a hacer. No lo he bueno, leído todavía. por eso me has invitado, ¿vale? No, no. Por eso. No, pues entonces, bueno, a mí me han dicho eso y incluso Eugenio Montejo, que eso no por presumir, sino que bueno, yo fui becario de residencia de estudiantes sin ningún mérito, pero gracias a eso, digamos que tuve suerte de tener cerca, pasaban por delante de mí gente que valiosa, ¿no? Y Eugenio Montejo,
un poeta al que yo admiro muchísimo, ¿no? Como a muy pocos, leyó Un tiempo libre cuando no era un libro, cuando realmente era un cuaderno, ¿no? Cuando estaba ya en prensa pero entonces lo leyó y, y en un desayuno ahí en la residencia me dijo que bueno, que sí, que estaba muy bien, claro que no, cómo no, que estaba bien, sin más, pero en fin, que fuese más generoso con el lector, ¿no? Que yo debía atreverme, debía despendolarme un poco y, en fin, esos poemas tan escuetos y que obligan a trabajar tanto al lector que, bueno, que, en fin, que tendría que ser un poco más cortés, ¿no? Y sobre todo más generoso, ¿no? Más generoso conmigo mismo, explayarme, desinhibirme y tal. Y yo, la verdad es que, en fin, bueno, estamos hablando de la época justo de Teruel, ¿no? Y a mí ese consejo, pues lo agradecí muchísimo, pero no estuve de acuerdo, porque yo creo que la cortesía a veces pasa por eso, ¿no? Pasa en fin, no abusar, ¿no? No abusar del tiempo, no sé cómo explicarlo, pero sí, yo entonces estaba seguro de eso, ¿no? De que la brevedad es casi una cortesía es como una filosofía, porque es como que a los poetas hay que sentarlos y decirles, a ver, ¿tú tienes algo que decir? Vale, pues dilo, o sea, dilo. Entonces, es que 40, no, 40 páginas no, o sea, dilo, ¿tú qué tienes que decir? O sea, ¿qué has descubierto tú sobre la vida, o sobre el mundo, o sobre la política, o sobre el amor, o sobre la muerte? Ya está, dilo. Entonces, bueno, pues pueden ser 10 palabras, pero bueno, no mucho más, ¿no? Entonces, cuando un poeta empieza a ponerse nervioso ante esa pregunta, seguramente es que, en fin, que no lo tiene muy claro, ¿no? Que podría haber, que debería haber reflexionado más, un poco más antes de lanzarse a las prensas, ¿no? Y esto que venía, bueno, sí, pues, en fin, que sí, que son breves, pero son breves porque tienen que serlo. O sea, no, de verdad que no era una cuestión. O sea, a mí me encantaría, si me lo hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera respondido eso, ¿no? Me encantaría escribir poemas de 5 páginas, ¿no? Como he escrito ahora. Sí, sí. Pero no sabía, no nacía, o sea, no me salía eso, ¿no? O sea, que yo los poemas un poco me los encuentro, ¿no? Que tampoco los escribo. O sea, es un poco. Entonces, Sí, que yo no decido mucho cómo son. Es que no sabría cómo decirlo sin que suene a una cosa espiritual, ¿no? Pero es un poco así. bueno, y entonces estos poetas de rítmica salmódica, como el poeta en el que te has convertido en tu último libro, parece ser, eh, que Ujú. eran gente que vertía palabras y no iban a la esencia. ¿Y qué te ha pasado a ti entonces? Bueno, yo al final he comprendido que efectivamente he comprendido, así, he madurado y con la mediana edad ya he comprendido que sí, que hay determinadas cosas que para ser dichas necesitan un espacio y un Una discurso, atmósfera también, ¿no? Puede ¿vale? ser una atmósfera que se crea ahí. Eso es crear, es muy bien dicho, mucho mejor. Es crear un, un escenario lingüístico, no hay otra forma, con la poesía, un escenario lingüístico en el que de repente sucede algo, ¿no? Puede suceder algo. Y para que suceda ese algo, es como las novelas, ¿no? Hay novelas que son, o el cuento de los muertos, ¿no? De Ujú. Joyce, ¿no? Que son cuentos que mientras los lees dices, pero bueno, pues todo esto ¿qué es, no? ¿Por qué me están contando, no? De hecho, si algún día escribía un ensayo sobre poesía, se titularía así, ¿no? ¿Qué me estás contando, no? Y, y al final resulta que justo o sea, que uno comprende que era necesario todo eso que te han contado y cómo te lo han contado y cosas triviales o que parecían triviales o inanes o muy pequeñas o digresiones incomprensibles, al final, si el escritor ha acertado, lo ha hecho con talento, al final se entiende, ¿no? Que no podía ser de otra forma y que tenía que suceder todo eso para que al final haya un tortazo, ¿no? Para que el lector se lleve el tortazo. Y en este libro, bueno, en fin, entonces de la poesía también puede pasar. Y eso, efectivamente, o sea, aparte yo soy, en contra de mi fama, yo soy muy poco dogmático, ¿eh? O sea, que yo tengo ejemplos, como lector, me gustan poetas absolutamente irreconciliables, ¿no? Y que yo, en fin, creo que soy transigente y abierto con la poesía Yo ajena. te tengo por intransigente, ¿eh? Sí, pues, Y bueno, pues eres el único. Y, Y nada, o sea, yo tenía ejemplos, sí, yo sabía de poetas que, bueno, o Whitman, ¿no? Por ejemplo, poner un ejemplo obvio, ¿no? Pues eso, que para que Whitman funcione tiene que ser eso, o Neruda, que no me gusta demasiado, pero que me gusta al revés, me gusta el Neruda torrencial, sí, el Neruda que es como voluptuoso, generoso, empieza, y claro, una vez, o Pound, los cantos de Pound, brilla. ¿no? Pues una vez que tienes o sea, que creas ese mundo, que en su caso son muy frondosos, ¿no? Y con
y vamos, que se van por las ramas, que se van por los cerros de Úbeda, que hacen lo que les da la gana y libérrimamente, pero siempre consiguen de alguna forma mantenerte ahí y mantenerte sentado y leyendo y haciéndote ver o creer que te importa, ya no es que te interesa, sino que te importa todo aquello que está sucediendo en ese poema, ¿no? Y al final efectivamente recibes premios, ¿no? Llega cada pocas páginas recibes fogonazos de belleza o de intuiciones bueno, que lo que buscamos en la poesía, pues, básicamente te lo dan, ¿no? Y te lo dan en ese formato, en un formato que es como un gran, no sé, es una catedral, ¿no? Es la diferencia. A mí, yo soy muy de capillitas pequeñas en un pueblecito, ¿no? Digo, una capillita románica, tal, así, sin ninguna columna, sin ninguna decoración, nada, 4 piedras, yo estoy a gusto ahí. Pero resulta que también en determinadas catedrales rococós y churriguerescas me puedo sentir a gusto, ¿no? Si están bien hechas, Claro. ¿no? Bueno, hemos hablado ya de tu trabajo poético, de tu trabajo crítico. Bueno, hemos apuntado muy por encima. Son veladuras de acuarela, pero vamos a dejarlo así e intentar dar una imagen completa. Y me gustaría que me hablases también de tu trabajo para las librerías, que esto es interesante. Esto te lo agradezco mucho que me preguntes también porque sí, no, bueno, eso desde hace, sí, bueno, me gusta porque así hablo de un proyecto y al final es mío, ¿no? O sea, no es mi obra, es mi trabajo, yo distingo mucho, ¿no? O sea, lo que hago con las librerías no es mi trabajo, pero al final mi trabajo se está convirtiendo en algo bueno, que se parece a mi obra y que realmente me siento muy a gusto, ¿no? Y muy bien tratado por ellos, muy sobrevalorado por las librerías. Y no, desde voy a hacer, en pocas semanas, haré 3 años desde que me llamaron los de CEGAL, la Confederación Española de Federación de Gremios y Asociaciones de Librerías, ¿no? O sea, el gremio de gremios, ¿no? La asociación nacional que aglutina a todos los gremios locales de librerías. Pues nada, tiene una página que yo no conocía, francamente, se llama Las Librerías Recomiendan, ¿no? Que es un título, en fin, no espectacular, pero nadie podrá decir que no es descriptivo, ¿no? Es que, sí, Completamente que honesto, ¿eh? intenta responder a su contenido, ¿no? O sea, se trata, entonces, mi trabajo es no solo perseguir a libreros y libreras para que escriban sus reseñas, ¿no? Y que de alguna forma, de diversas formas, recomienden libros, ¿no? Novedades editoriales y hablen de literatura, o sea, ya no por afán comercial, que al final, claro, supongo que al fondo, claro que hay un propósito comercial muy legítimo, ¿no? Pero sobre todo también para que demuestren, ¿no? Que realmente los libreros, esa figura que tenemos, el librero que conoce su género, ¿no? Y que sabe muy bien qué está vendiendo, ¿no? Y es como los fruteros, ¿no? Hay fruteros que son como muy pues que están ahí, ¿no? Tenderos, y hay fruteros que saben muy bien que no, estos melocotones, esta semana los melocotones de Fuentes de Ebro son muy ricos porque no sé qué, ¿no? Y da gusto, ¿no? Escuchar a un frutero que ama su trabajo, ¿no? Pues los libreros, como lo que tienen entre manos no son melocotones, sino que son escultura, básicamente, ¿no? O sea, no exageran en ese sentido, es cultura y son agentes culturales y las librerías son lugares donde suceden cosas que tienen que ver con nuestra formación, es así, o sea, no solo somos culturales, en todos, las bibliotecas también y los teatros y el circo, ¿no? Pero las librerías, lo cierto es que objetivamente suceden cosas que tienen que ver con nuestra formación intelectual, civil, moral, de todo tipo, ¿no? Con nuestra conciencia, con nuestro compromiso. Y por tanto las librerías, bueno, pues de alguna forma sí querían tener una página donde, bueno, de alguna forma es como una tertulia de libreros, ¿no? Pero una tertulia que se hace de cara a los lectores, ¿no? Para que un librero de Ibiza pueda recomendar un libro a un lector de Logroño y una librera de San Sebastián puede recomendar un libro a un lector de Gran Canaria, ¿no? O sea, no solo se quedan los clientes más próximos, sino que llegan más allá. Y yo también, aparte, bueno, no solo persigo libreros, sino que me dejan escribir mis cositas, ¿no? Y estoy muy a gusto. La verdad es que me lo paso bien y cada vez me gusta más, la verdad. Cada mes que pasa estoy más contento con ese proyecto y no, creo que los resultados van bien y bueno, yo estoy en mi salsa, la verdad. Mira, hay como una marca de agua invisible, pero que yo veo en algunos poetas, y es que a medida que leen, o cuanto más leen, menos escriben, porque realmente la comparación es un poco tremenda, ¿no? Hay tantas cosas buenas, ¿verdad? Por ahí. ¿A ti te Ya, pasa eso cuando te dedicas a trabajar sobre la obra de los demás? Eh, porque has hablado de un libro cada 2 años que no está nada mal, ¿eh? sí, sí, sí. A ver, esto es complicado, es una pregunta difícil porque también eso sí que he ido cambiando, ¿no? Y, por ejemplo, en los años que estaba en la residencia de estudiantes, ¿no? Que estaba haciendo la tesis, ahí sí que yo era muy metódico porque, bueno, no.
en fin, estaba protegido, no tenía que trabajar demasiado, tenía que solo que saque lo que era la tesis, ¿no? Y entonces allí yo leía un libro, me barajaba, ¿no? Leía una novedad editorial y después un clásico, ¿no? O sea, un libro no reciente, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. Era, y claro, pero claro, era un libro al día, ¿no? Porque los días en la residencia duran 40 horas. Y ahora, claro, eso sí que bueno, también es que me quejo por vicio, ¿no? Porque, joder, mi vida es maravillosa realmente a día de hoy. En fin, que me quede como estoy porque estoy muy contento con todo. Está todo en equilibrio, ¿no? En todos los sentidos, pero sí que de alguna forma siento un poco la nostalgia de las lecturas por placer, ¿no? Yo estoy todo el día leyendo, todo el día, pero leo muchas novedades editoriales porque soy crítico y porque o sea, me piden muchas reseñas. Y aparte yo soy de esos raros críticos al parecer que es que me los leo. O sea, yo me leo yo nunca, eso te lo prometo, excepto un par de veces que eran diccionarios, eran libros colectivos, que en fin, que no había que leer completamente para poder hablar de ellos, ¿no? Porque eran diccionarios o manuales y cosas así. Yo siempre me he leído, desde la primera página hasta la última, todos los libros que he reseñado, ¿no? Probablemente no los que he mencionado en las reseñas, ¿no? Porque si hablo de la obra de alguien, pues me permito citar un libro que igual no conozco, pero si yo reseño un libro, lo leo, ¿no? Entonces, claro, entre que todavía leo lo que reseño y que aparte yo de vez en cuando corrijo libros y hago informes editoriales para una editorial y, pues claro, yo no leo a Galdós desde la facultad, ¿no? Y de repente sí que o sea, es verdad que yo vivo de rentas o sea, durante la facultad. Los años de la facultad fueron, con Nacho Escuín, fueron hasta demasiado, ¿no? Mi madre estaba preocupada, ¿no? Porque era todo el día dedicado a leer, ¿no? Todo el día. Y prácticamente yo todavía vivo de rentas, ¿no? Yo he leído mucho después, pero, o sea, nunca leeré como estos 5 años nucleares de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, que fueron hasta demenciales, ¿no? Era leer, pues todo, o sea, casi todo lo que me nombres lo leí entonces, ¿no? Y bueno, lo que no leí, pues ya no lo he leído después tampoco, o sea que y entonces yo leo muchísimo, pero eso, joder, me encantaría leer La Regenta, ¿no? Aquí es verdad que durante el estado de alarma ahí cambió, ¿no? Porque como por ejemplo, el suplemento de libros del mundo, pues se suspendió y sigue, entre paréntesis, por cierto, de momento. Hubo como menos demanda de reseñas, aparte de que salían menos libros, obviamente. Ujú. Yo ahí sí que me he permitido leer cosas, pues he empezado a Galdós otra vez, Qué Trafalgar, maravilla. he leído la Divina Comedia, o sea, cosas así, ¿no? Cosas que tenía como, joder, es humillante, según me preguntan, ¿no? Y he leído algunas cosas, ¿no? Releí el Tom Sawyer, en fin, cosas, ¿no? Cosas de esas que ya era por necesidad casi, de verdad, y porque claro, yo estoy... Entonces, de verdad que te va a parecer una provocación, pero uno de mis propósitos firmes para el nuevo curso es leer un poco menos, en el sentido de estar un poco más al día de lo que saca Sisbaral, que me da un poco igual, que no, con perdón, ¿eh? O Sí, sí, sea, es un ejemplo. y precisamente, joder, precisamente Sisbaral publica la semana que viene a Pisón, que me apetece mucho, o sea, que en fin, era un ejemplo, ¿no? Lo retiro. Pero, o sea, de estar menos al día, leer, o sea, leer menos, o sea, no es que reniegue de las novedades y de los libros de la gente con la que me muevo, pero que de alguna forma, en fin, uno empieza a cumplir años y, joder, tengo la sensación de que no puedo invertir mi única vida en leer Sí, lo he entendido. ahora Se ha entendido. puntos suspensivos, ¿no? O sea, no, prefiero volver a Moby Dick, francamente, de verdad, me apetece. O sea, leer mucho más, pero leer otras cosas, y de verdad, Mira, pero sin dejar de ser honesto en mi trabajo, ¿eh? Si sigo, o sea, si me siguen pidiendo reseñas, eso te aseguro que eso no va a cambiar. Nunca, nunca, espero no convertirme, o sea, espero no envilecerme nunca. Y si algún día lo hago, creo que lo dejaré, ¿no? Espero nunca reseñar nada que no muy conozca. bien. Mira, Jorge Ortiz Robla nos pregunta que si crees que la poesía expresa la realidad o existe una realidad poética. Pues diría, es que son preguntas, gracias Jorge por esa pregunta. A ver, es que sí, las dos cosas. O sea, es que casi cualquier cosa, es que la poesía es como tan generosa y tan hospitalaria que admite todo, ¿no? Y hay maravillosos poetas que están ancladísimos a la realidad, y aunque me gustaría, bueno, no me gustaría porque me voy a perder, pero que me gustaría explicar lo que entiendo por realidad, que no es lo que es lo de mi libro, ¿no? Hay poetas que por supuesto que fundan una realidad que es completamente, pero no solo la poesía, la literatura en general, ¿no? Claro, sé que la poesía funda, o sea, el tema central de la poesía siempre es la poesía. Todos los poemas son metapoéticos, ¿vale? Si lo queremos decir así. Aunque estés hablando de amor o sea un poema social sobre un desahucio.
todos los poemas hablan sobre poesía, en el sentido de que todos contienen una poética, contienen bueno, en fin, una celebración de la poesía en sí mismos, ¿no? Simplemente por existir ya están. Pero claro, no sé, sí, y hay otros poetas que realmente, sí, o sea, los poetas mejores, ¿no? Pues, o sea, Juan Ramón Jiménez, realmente toda la poesía de Juan Ramón Jiménez es un universo autista, realmente, o sea, autista que es, incluso las referencias externas, bueno, están todo puestos, son como ejércitos de álamos, o de mujeres, o de mares, o de poetas, que están todos al servicio del capitán general, que es Juan Ramón Jiménez, y que decide que todo eso está al servicio de su mundo, ¿no? Y que está fundando un mundo nuevo, pero que es un mundo que por otra parte mejora el mundo. O sea, no es un mundo, es un mundo muy generoso a la vez con el mundo, ¿no? O sea, y sí, sí, la poesía claro que funda algo, que crea una realidad que es, bueno, pues, pero eso en general es más de la ficción, ¿no? Pues, no sé, es que hay que distinguir, ¿no? Lo del otro lado del espejo, ¿no? Todo lo que... O sea, la disyuntiva esencial es realidad-ficción. Esa es la disyuntiva. Y entonces la poesía tiene peculiaridades muy peculiares en ese sentido, ¿no? Y que habría que meter muchos matices. O sea, a ver, vamos a ver, te explico, a ver, me estoy perdiendo, pero quiero explicarme mejor, ¿no? A los poetas, por algún motivo raro, bueno, los lectores, el lector común, ese fantasma que se llama lector común y que nadie sabe quién es, el lector común nos lee a los poetas dando por supuesto que lo que contamos es verdad. Verdad, digámoslo así, ¿no? Que lo que contamos son sentimientos reales, ¿no? Si hablamos de... O sea, si yo escribiese esta tarde, si yo publicase en Facebook esta tarde un poema que se llama Mi copla la muerte de mi padre, ¿no? Sí. Y tal, hablo de Juan José Márquez, ha muerto y tal y cual, automáticamente todo el mundo empezaría a escribirme, joder, lo siento, Juan, un abrazo, te acompaño, ¿qué ha pasado? Pero bueno, no sé, probablemente incluso se percibiría de mal gusto el hecho de haber hecho eso, ¿no? O sea, escribir un poema, una elegía a mi padre cuando mi padre está, que espero, perfectamente vivo, ¿no? En Zaragoza ahora mismo, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero por ejemplo, pues a los músicos, ¿no? Tú que eres músico, Bueno, pues a mí, los músicos se tirarían del por ejemplo, pelo, o sea, pero sí. no, pero o sea, Mikel Erenchun lleva 40 años casado con la misma mujer, Sí. ¿no? O sea, tú oyes el repertorio de Duncan Du, de Mikel Erenchun, ¿no? Y ahí hay rupturas, y hay ligues, y hay no sé qué, y tal y cual. O sea, a nadie le extraña que las letras de un músico no coincidan milimétricamente con su vida, ¿no? Eso no sé, ¿no? O en Berger, ¿no? David Summers también, otro monógamo que parece que, Pero todo el mundo ¿entiendes? da por Y los hecho, guitarras, todo el mundo da por hecho que los músicos practican sexo. Esto no pasa con los poetas. Sí. eso por supuesto, no sé ese prejuicio estamos fundado en la realidad, eso es la experiencia. No, pero Sí, me entiendo lo que quiero perfectamente, decir, ¿no? perfectamente. A los poetas, incluso buenos lectores experimentados de narrativa o de historia, realmente casi incluso un ultraje. Bueno, eso también pasó con la autoficción hace unos años, ¿no? Que cuando, aunque es una cosa muy antigua, ¿no? Cualquiera que haya leído la serie de Tormes sabe que es un poco ridículo hablar de Cercas o de Javier Marías como es, porque da un poco de vergüenza, ¿no? Ujú. Pero, pero hay muchos lectores que todavía leen las cosas y se enfadan, o sea, lectores muy primitivos o no, lectores muy experimentados que realmente se sienten mal si, por ejemplo, si alguien les cuenta, pues, en fin, eso, que cualquier desajuste entre la realidad biográfica del autor y lo que cuenta en un libro, supuestamente sobre su vida, una crónica de una enfermedad o de un viaje o de lo que sea, les parece que es trampa. O sea, entienden que la ficción es trampa, ¿no? O no permiten la intrusión de la ficción en libros que se venden como crónicas, viajes, biografías, historia, tal, ¿no? Yo entiendo que hay que ser cuidadoso porque evidentemente hay que dejar, más o menos hay que intentar marcar las cosas, ¿no? Si es narrativa en qué colección se publican, pero con la poesía, todo esto que está la poesía, que es el género del yo por antonomasia, ¿no? Y por excelencia, es el género del yo. O sea, los selfies que hay por ahí ahora, por todos lados, en poesía desde el siglo XIII Mm. hay selfies. Y hay, o sea, los poetas medievales vanidosos que no tenían Instagram escribían poemas muy para perdurar, ¿no? Bueno, que del siglo XIII, de la antigüedad, ¿no? O sea, hay poemas que son puramente un aullido, ¿no? Narcisista, porque yo quiero sobrevivir, ¿no? Y quiero escribir y voy a autorretratarme, voy a escribir cómo soy para que quede, ¿no? O para que ponga con mi epitafio en mi tumba, ¿no? En mi sarcófago, ¿no? Eso,
ahora ya, pues, afortunadamente, bueno, ese tipo de poetas ya pueden hacerse fotos y por tanto igual ya no publican, ¿no? Lo dudo. Ya lo sé, ya. Pero bueno, el caso, bueno, lo que quiero decir es eso, que no están, no, sé, no están, estamos en pañales en el debate en la discusión de cómo la poesía juega con la verdad, ¿no? Y la realidad y la vida y la veracidad y la ficción, ¿no? Y hasta dónde se permite que un poeta abuse de la confianza del lector pero lo gracioso y lo que yo quería decir, lo que también ensayo en mi libro de alguna forma, es, o sea, curiosamente, si yo escribiese esta tarde una elegía sobre mi padre y hablase sobre mi padre, o sea, el punto de partida es mentira, es falso, mi padre no ha muerto. Pero todo lo que diga en ese poema es probablemente verdad, ¿no? Sí, Y de hecho, si lo lee mi padre, se va a emocionar, ¿no? Y cosas que no le diría ahora, pero se las digo por ese poema y entonces las comunico a mi padre. Y eso es una verdad muchísimo más profunda, más honda y más trascendental y más, de hecho, implica más a los que les da igual mi padre que el hecho de si mi padre está vivo o no, que es absolutamente irrelevante para el mundo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, entonces, bueno, digamos, ahí tenemos un terreno enorme para jugar, ¿no? sí, pero no te va a servir para escaquearte y creo que ya te toca leernos algún poema, hombre. Y luego te sigo preguntando cositas, ¿vale? Tú dime. Ana del Arco se ríe y no sé de qué, pero bueno, Bueno, esto me lo de Instagram, que sí, a veces hay gente que pone, estoy muy de acuerdo, pero ¿de acuerdo con yo qué? creo que se ríe de lo Para, del para- sexo, que venimos un poco retrasados ya con el tema. pero, o sea, para una vez que alguien está de acuerdo conmigo, me gustaría saber de con qué, porque, en fin, ¿qué quieres? ¿Antiguos No, o yo no nuevos? conozco tu último libro, así que vamos a invitar a todos los que nos están viendo y que nos van a ver luego en diferido a que vayan a la librería a comprárselo y además van a disfrutar de lo bueno que es. Vale. Que, bueno, entonces del último, ¿no? Sí, Dices, básicamente, entendido. sí, sí, te apetece. A ver, son poemas largos, con lo cual me haces una faena, pero bueno, voy a leer uno corto que está gustando bastante, así que este es como el primer single del Muy libro, bien. ¿vale? Vale, dice, entre un 0 y un 10, la mañana de hoy merece un 8,5. He saludado a todos los vecinos, que venían en fila, coordinados, con ramos de madroño para mí. No me gustan los grupos, me gustan como mucho las personas y solo para un rato. No por misantropía, sino por humildad, por discreción, por no saber qué hacer, ni qué decir, ni qué querer. No quiero que mis hijos sean gente. Con todas las antorchas que me ofrezcan, levantaré un castillo, solo para las cosas que recuerdo. Yo dormiré fuera, feliz a la intemperie. O sea, esto es largo, dices. Bueno, este no, pero hay algún poema. Te prometo, hay alguno de 5. Hay una rapsodia que son como 6 páginas y. O sea, son poemas que son como paseos, ¿no? Y una vez más, aunque seguramente hay gente que leerá el. Hay un poema, te cuento un secreto, hay un poema sobre Burdeos, ¿no? Que, que es un paseo, eso es un poema paseo, ¿no? A mí me encanta el género del paseo, ¿no? El del libro de Balzer sobre el paseo es uno de mis libros favoritos, ¿no? Un tío que sale de su casa, abre la puerta y se va a pasear y entonces te va contando lo que está encontrando, que es muy trivial en principio, es muy cotidiano, pero que el escritor, dependiendo de qué mirada proyecte sobre el mundo o sobre la realidad, pues de repente convierte un paseo en una cosa increíble, que es lo que sucede. O sea, realmente yo creo que los poetas, si los poetas existimos todavía, es para, de algún modo, recordar a la gente no solo que se va a morir, que es que como eran los poetas de antigüedad, ¿no? Que iban, Sí, ya sí, sabes, sí. los emperadores iban con un poeta detrás con el memento mori, ¿no? Como te vas a morir. Sí, los poetas tenemos que recordar a todo el mundo que se va a morir y es el tema fundamental de la poesía, pero no para, en mi caso, yo no soy nada, espero nada agonías ni nada tétrico, sino que es que o sea, lo que yo recuerdo, lo que yo quiero recordar es que estamos vivos, ¿no? O sea, sí, nos vamos a morir, pero es que estamos vivos. Entonces, y hay una, más que celebración ingenua y pedante y cristiana del asunto, lo que es una cosa increíble. O sea, no es fácil explicarse que estemos aquí, qué hacemos aquí, para qué estamos aquí, y ante eso, la poesía es como una, bueno, es sobre todo una pregunta, ¿no? Un gran interrogante pero es un enigma que se plantea con alegría, ¿no? En mi caso también, o sea, yo nunca escribiré enfadado, ¿no? Aparte de que no me sale, yo cuando estoy enfadado, cuando estoy abatido, que no suele pasar, por cierto, no escribo, o sea, no utilizo el lenguaje, o sea, no utilizo el poema como un Kleenex, ¿no? No como. Tampoco tengo nada que decir contra la gente que escribe con la tripa y no con la cabeza, ¿eh? No tengo nada que decir contra eso, por supuesto, no sé quién, pero que mi caso es diferente, ¿no? No me permitiría ensuciar el mundo con
agonías y mis tristezas y mis preocupaciones, tal, cuando puedo simplemente dar un paseo, por ejemplo, es lo que decía de Burdeos, ¿no? Pues, y prometo, o sea, lo que te he dicho antes de que yo nunca me senté a escribir un poema, tampoco en ese caso. Y es un poema que tal como está, se escribió caminando. Y lo único que lo iba memorizando, que yo tengo mala memoria, pero que me iba saliendo, ¿no? Y cuando llegué al hotel, salió entero. Y bueno, pues sí, evidentemente, claro que lo habré corregido y claro que habré metido alguna cosa, pero que es un poema, es el poema más largo que he escrito nunca y que además tiene 3 partes, una rapsodia, ¿no? O sea, con todo lo que tiene rapsodia, ¿no? De eso, el género, ¿no? Que es como un discurso, pues eso, pues que no sabes cuándo acaba, que es como, que ha empezado porque sí y que, bueno, es una cosa que fluye y que, bueno, que acabará cuando a uno le apetezca, ¿no? Como hay un género de música que también es eso, ¿no? Que el director de orquesta se puede permitir alargarlo, alargarlo, alargarlo Sí. y ad infinitum, ¿no? Aquí evidentemente son también breves, te parecerá breve, pero bueno, también incluso los poemas largos nacieron de una vez, o sea, nacieron de una sentada o de una caminata, ¿no? Fíjate que me ha remitido a Baudelaire y esto del... Es que voy a pronunciar mal el francés, del flaneur, ¿no? Del paseante que observa y... Y de hecho hay referencias, sí. Bueno, Sí, sí, pero eso, o sea, a mí lo único que me gusta más en el mundo que leer es caminar. Pero lo de caminar es algo que no me cansa, estaría todo el día. O sea, no hablo de paseos, que aunque lo he hablado, o sea, más que es caminar, ¿no? La idea de pasear me parece como muy burguesa, ¿no? Muy, muy civil, muy somos elegante. salvajes, Pasear es algo somos elegante. salvajes todavía. Claro, claro, pasear es algo elegante, algo civil, algo que se hace en comunidad, que la gente saluda. No, yo hablo de caminar, caminar como un lobo, ¿no? O sea, ¿sabe? Baja la cabeza pero no en plan deportivo tampoco, es una degradación. Bueno, en fin, pregunta tú, Sí, que me estoy... precisamente con diez mil yendo. cien lo que te dicen es que has escrito una especie de diario poético. Eh, Bueno, eso lo dije yo y me empiezo a arrepentir porque, sí, lo dije yo en una entrevista primera, o sea, la editorial lanzó una entrevista en paralelo a la salida del libro y yo mismo lo dije allí, ¿no? Incluso no sé si en la contracubierta está, creo que sí. Y claro, eso llama la atención, ¿no? Como un diario en verso, ¿no? Como ya está, una etiqueta, ¿no? Y yo soy el culpable. Y sí, bueno, algo de eso hay, ¿no? Pero me gustaría explicarlo bien, aunque no lo voy a hacer ahora. Pero sí, porque es un diario en verso que es no tanto por la forma como por el fondo, ¿no? O sea, o sea, yo me lo tomo así, ¿no? Este libro sí que... pero no es un diario, diario, no es el diario que uno cuenta su día, sino que es un diario en el que una persona, en este caso más o menos yo, que estoy cerca de cumplir los 40 y tal, pues bueno, ante esa supuesta crisis de la mediana edad y jovencito. con cosas que me habían, sí, sí, con cosas que me habían pasado, claro, yo la vida que conocía durante los penúltimos años, ¿no? De que no escribía, pues bueno, se acababa, ¿no? Conyugalmente y tal, pues una vida que había conocido durante unos años se acababa y se acababa para mi bien, pero de alguna forma estaba como aturdido, ¿no? Aturdido ante la libertad, ante un horizonte extraño, pero un horizonte extraño que no solo era personal, sino que coincide bueno, con nuestra generación, ¿no? Con lo que nos hemos encontrado nosotros, ¿no? Y, y bueno, estamos muy curtidos en la inestabilidad, ¿no? Pero aparte, claro, o sea, digamos que una época que es al parecer, aunque yo creo que eso de la crisis de los 40, creo que no, en realidad, lo ves, realmente no la voy a vivir ni de casualidad, no creo, pero que me gustaba atribuir a mi personaje cierto, en fin, desasosiego, no sé, cierta incertidumbre, porque eso sí que lo sentía yo, pero en otro sentido, no en el sentido de no por tener 38 o 39 años, sino porque, bueno, estaba, digamos, redescubriendo un mundo, aparte coincidió yo fui comisario de una exposición para Cervantes, y este libro son los poemas literalmente, o sea, son de diciembre del 17, creo, a enero del 19, Sobre ¿no? Max Out, Son bueno, ¿no? Max Aub. Entonces, bueno, esa exposición me hizo viajar por, bueno, Argelia, Francia, Portugal, bueno, también esos viajes de alguna forma me ayudaron a mí tampoco me gusta mucho, no, como autor, ¿eh? No digo como lector me encantan los viajes, ¿no? Pero como autor, a mí el poema de viaje tampoco no me gusta mucho precisamente por esa filosofía cotidiana, ¿no? Es como lo contrario, ¿no? O sea, el viaje es lo contrario de la cotidianidad, ¿no? Y como mis poemas son cosas muy domésticas y muy conyugales, muy cosas pequeñitas, cosas del barrio, ¿no? Digamos que haber escrito poemas sobre Toulouse o sobre Burdeos, aunque no van sobre la ciudad, por supuesto, no hablo de la ciudad apenas, sería ridículo, ¿no? Pero sí que de alguna forma es una introspección que está motivada por una excursión. Y, y bueno, sí, también ese año un poco
que yo estaba muy ilusionado, estaba muy contento con la asociación, con cómo se recibió y estaba muy motivado con viajar. En fin, disfruté muchísimo y eso también de alguna forma justifica el libro. O sea, estoy seguro de que este libro no hubiera existido si no fuera porque Juan Manuel Bonet me, me temerariamente me asignó el comisariado de aquel. Sí. Bueno, pues léenos otro poema, por favor, que casi se nos ha escapado la hora y has librado de leer ¿Ah, sí? mucho. Venga, leo. A ver, es que de verdad que no tengo. Bueno, a ver. Abre al azar. Me voy a leer. Como una de las cosas que nos unen a ti y a mí es la devoción por Isabel Bono, ¿verdad? Sí, 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 así es. Hay un poema dedicado. El poema más breve del libro, digamos, el poema más mío del libro, el que menos sorprenderá, es un poema de 3 versos que se ha dedicado a Isabel, ¿no? Pero no por nada, no porque tenga nada que ver con ella, por cierto, pero bueno, que pensaba que le gustaría, ¿no? Y dice: el corazón, un alga, un pez venido a más, otra bolsa de plástico en el mar. No sé qué hora es, pero sácame de aquí, como decía Leiva. Que bueno, yo si quieres leo alguno más, pero No, ¿ha quedado alguna pregunta o hay sí, alguien por sí, ahí? bueno, yo estoy improvisando porque estoy muy a gusto. Esto es como tomarse un café y como nos separa Ya. la distancia es un poco terrible no poder hacerlo. Pero fíjate, has hablado de Isabel Bono y a mí me parece que cuando leí esto del diario me recordaba a esa forma de escribir también de Isabel, ¿no? De tomar apuntes de sus sueños, de sus cosas a diario y luego extractar, claro, esa imagen, esa, no sé, ese pellizco, ¿no? Dirían, no sé. A mí Isabel Bono sí o sea, me parece el ejemplo más espectacular y más talentoso de la poesía española de mucho tiempo de hacer lo que me gustaría hacer a mí. Eso de elevar o sea, cosas muy pequeñas, cosas muy próximas, cosas imperceptibles, hacerlas significativas, ¿no? De repente coger algo o sea, de donde no hay nada, es como lo que decían que hacía Picasso, ¿no? Picasso está comiendo con una servilleta y de repente te había hecho un cisne y no sabes cómo lo había hecho, ¿no? En un momento, eran 10 segundos. Yo creo que Isabel Bono es un poco así, Isabel Bono tiene con nada, incluso a veces con menos que nada, Sí, te hace magia, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿cómo ha pasado esto, no? ¿En qué momento son poemas también, a veces monósticos, ¿no? Un sí. verso, dos o cuatro. Y yo, de hecho, prefiero sus poemas más breves, ¿no? También me gustan mucho los poemas largos y los libros de poemas largos, pero los poemas breves hay muchos deslumbrantes, ¿no? Y incluso los collages, esos juegos que hace un poco lúdicos con titulares. Es que tiene cosas que son de poeta realmente iluminada, Ujú. ¿no? O sea, Sí, sí. y claro, pues la conocemos y como es una mujer tan agradable, tan cercana, tan Además, maja y tal. además, eso es. No, sí, pues es que sí, pero coger, es que yo la admiro mucho, realmente la admiro o sea, la tengo por una poeta realmente inspirada, ¿no? O Sí, sí. como muy pocos de los poetas que conocemos, realmente. O sea, los poetas con los que nos codeamos nos gustarán más o menos y nos gustan, pero bueno, son hombres, ¿no? Son poetas. Es que Isabel Bueno tiene algo, joder, que es que es una inspiración superior, claramente superior. Y por eso tan bueno, Sí, dejémoslo no, ahí. pero yo pienso algo parecido. En esta casa somos muy de Isabel Bono, Pero sí, como eran de Faulkner en Amanece que no es poco. O sea, no nos la pueden tocar, la queremos mucho. Bueno, nos queda muy poquito. Voy a invitar a las últimas preguntas por si alguien quiere hacer alguna y te voy a pedir que nos leas otro poema, por favor. No te vas a escapar sí, con dos poemas. sí, no sé. Creo que vamos, voy a buscarte a casa y todo. Vale. Ah, vale, yo te leo el Sí, poema por ahora, ¿no? favor. Vale, pues nada, 6 segundos. Balada de Passy, Passy es el barrio parisino donde está la casa de Balzac, ¿no? Y también andaba por ahí una tarde, de hecho buscando la casa natal de Max Aub en París, me perdí, como es normal en mí, tampoco es que además no es que me pierda, sino que me gusta perderme, ¿no? Yo cuando deambulo por ahí por ciudades, por eso me gusta viajar solo por eso, ¿no? Porque si no es imposible, ¿no? Entonces, perderse por una ciudad desconocida creo que es uno de los grandes placeres que existen, ¿no? Incluso perderse deliberadamente ya es una cosa como lasciva, ¿no? Entonces, bueno, me perdí. Buscando la casa de Maxwell, de hecho al final nunca la encontré, la casa de Maxwell, pero no pasa nada, no importa. Entonces dice, me miro en el espejo de Balzac y no me reconozco. Van siendo muchos años junto a mí. En la salida, un indigente con olor a ketchup lanza en algún idioma un discurso oficial. Si te vas a morir y te vas a morir, has de dejar propina. Que cada cual posee su verdad es una gran patraña. Lo que reclama ser imaginado no suele ser real. Piensa en el tiempo, el frío que se forja en el pasado, los concejales de tu corazón.
la calidad civil de cada cual y sobre todo el beso. Ese beso especial que colma el vaso. Muy bien. Pues este es el momento de alguna pregunta. ¿Me he dejado algo que te gustaría aclarar, Juan? Eh, no, bueno, solo, o sea, lo del título el título que te propuse para esta charla, ¿no? Lo de mantenga la distancia de seguridad, aparte de que es algo que es omnipresente, ¿no? En nuestra, no sé, en Logroño supongo también, pero aquí Sí, en todos los comercios, en el metro, en todos los transportes, como tiene que ser, por cierto, pues te lo recuerdan cada 10 segundos, ¿no? Mantenga la distancia de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a escribir un artículo con ese título para intentar aclarar algunas cosas que me decían, ¿no? Gente que, o sea, incluso gente que me conoce mucho, gente que está muy cercana a mí, me escribe, ¿no? Diciendo, joder, ¿cómo alguien tan tímido, tan reservado como tú, tan pudoroso, ha escrito un libro así, ¿no? Y claro, es que, bueno, para empezar, que no es para tanto, o sea, no te asustes, no es para tanto, que no cuento nada ilegal, ¿no? Pero que yo le decía, pero si no es de intimidad, o sea, sí, hablo de mí, claro que son mis hijos, claro, Bruno y Vera, el barrio de Legazpi, donde estoy ahora y tal, pero en fin, o sea, si yo publicase mi intimidad, vamos, nadie lo publicaría, eso no podría, o sea, que eso no es mi intimidad, o sea, no me estoy abriendo en canal, no estoy contando mis secretos, para nada, vamos, eso no, jamás lo haría, ¿no? Pero de alguna forma es eso, o sea, yo estoy utilizando mi realidad personal, que no importa a nadie, para intentar arañar palabritas a la vida, que nos importa y nos implica a todos, ¿no? Y a todas. Y eso, o sea, yo intento, o sea, o detesto esos libros personales o de autoficción o de homenaje a una abuela que se ha muerto, no sé qué, que se quedan en eso, ¿no? Y que no consigue que la abuela sea mi abuela, ¿no? O sea, yo quiero que escribas sobre mi abuela. Entonces tienes que escribir sobre a la abuelidad. Y claro, para escribir sobre la abuelidad, cualquier persona que sea mínimamente decente o que entienda cuál es la melodía contemporánea, tiene que escribir sobre su abuela, porque es lo que conoce. O sea, su relación con la abuelidad es la abuela. Pero claro, si vas a escribir un libro sobre tu abuela, o sea, o sea, depende de cómo lo hagas, o se lo regalas a ella para su cumpleaños, porque será que le importa y le emociona, pero para que lo lea yo o para que se publique, tiene que tener algo de trascendencia. Tienes que, sí, ¿entiendes? ¿No? sí. Entonces, claro, yo evidentemente jamás contaría mi vida o mis paseos, ¿no? Que es ridículo, es que me siento hasta mal, o sea, de hecho me aterra la posibilidad de que haya gente que me considere vanidoso por hablar de eso, de mis... No, o sea, por supuesto que no, o sea, claro que estoy yo en este libro, claro que hablo de mí, claro que estoy de alguna forma expresándome yo, y claro que es verdad lo que cuento, y claro que los sentimientos que impulsan todo esto espero que tengan algo de real, ¿no? También los malos. Pero evidentemente hablo de mí porque soy yo, pero que espero hablar de ti. Espero que esto sea es lo que decía Dickinson, ¿no? O sea, que ya somos dos, ¿no? O sea, cuando se establece esa comunicación con el personaje, eso yo lo siento leyendo a Manrique. Jorge Manrique es el culpable de que estemos tú y yo hablando ahora, ¿no? Cuando yo que tenía 13 años y en clase alguien empezó a leer las coplas, un Sí, sí. profesor, y todos mis compañeros pasaban del asunto, por supuesto, como tiene que ser probablemente, y yo, el único así un poco apocado y un poco rarito, pues de repente, o sea, yo realmente, o sea, yo sentí, pero muy, muy nítidamente sentí que alguien me estaba hablando a mí. Y que yo estaba, o sea, un tío que murió en 1450 años cuantas, me estaba haciendo un regalo directo a mí, ¿no? O sea, un muerto desde hace 600 años me estaba hablando a mí sobre la muerte o sobre qué significa la paternidad, la muerte, el final, la despedida, ¿no? Qué podemos hacer con nuestra vida. Pues, ¿entiendes? O sea, se establece o sea, leer la lectura, que para que la quiera banalizar, ¿no? O sea, la lectura es uno de los actos de comunicación entre personas más eficaz, ¿no? O sea, y por supuesto yo puedo hablar con Manrique directamente y con mucha más, no sé, no sé cómo decirlo, o sea, con mucha más verdad que con la que hablo con mi casero, con mi compañero de piso, con gente muy próxima, ¿no? Y eso, pues me gustaría que mi libro de alguna forma, pues ya sé que no funcionará, o sea, yo sé que hay mucha gente que no puede entrar en esta poesía y lo entiendo porque yo no entro en la de casi nadie, ¿no? Pero que seguramente habrá por ahí algún lector que leyendo alguno de mis poemas diga, mira, esto que me has dicho me importa, ¿no? Esto está bien visto, esto no lo sabía, o esto lo sabía, pero no lo había pensado así, ¿no? Bueno, Bueno, pues de eso se trata, de ir tanteando, ir intentando y de vez en cuando saltar libre, ¿no? Supongo. bien. Bueno, se va a quedar sin responder una pregunta de Víctor Gómez, que está aquí, que si escribiste algo durante la cuarentena, pero tengo Mm. que ir despidiendo porque si no se Pues corta sí, en seco. Te vale. agradezco muchísimo que te hayas prestado a esta conversación. He estado muy a gusto, de hecho creo que tendríamos que repetirla en vivo,
ojalá podamos en breve Perfecto, y esto pase, ¿no? Y nada, a perfecto, todos los Alfonso. que habéis visto a Juan en estos momentos y habéis disfrutado de él, recordaros que mañana a las 12 de la mañana, hora peninsular, hora española, estaremos con Sara Rodríguez Gallardo. Y nada más, seguimos con el Agosto Clandestino y muchísimas gracias, Juan. Todos a la librería, por favor, a comprar ese último libro y yo el Gracias. primero, ¿eh? Bueno, No, 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 gracias, gracias. muchísimas gracias a todos. Muchas Dios, gracias. Un abrazo, gracias Enrique. Gracias. a ti. Gracias.